Para lograr una mentalidad de crecimiento en vez de una mentalidad fija, que requiere un cambio súper consciente. O sea, porque lo primero es darse cuenta, ¿no? Para decir, bueno, ¿por qué no? Yo puedo de repente abrirme a cambiar a nuevas cosas, ¿no? Sin hacer películas. Sin hacer películas y sin, obviamente, llevarme por el medio, ¿no? Que yo voy a hacer esto como sea y voy y me llevo a 30 personas en el camino. No, tampoco. Y que no importa lo que se requiera, yo lo voy a lograr. No, yo escuché por ahí que fulano de tal lo hizo de esta manera y yo voy a hacerlo igual, porque no, todo el mundo es igual. No, o sea, todo el mundo no vayan a pensar que un negocio le funciona. Mira, tú te das cuenta hasta en los car wash. Hay car wash que hacen lo mismo. Y ya está Natalie Greve con nosotros. ¿Cómo estás, Natalie? Hola, buenos días. Bien. Bienvenida. Chévere. Y Iván Olivardía con nosotros también. ¿Cómo estás, Iván? Súper, Guillermo. Buenos días a todos. Y de a esta todas. forma comenzamos con Inspiración de hoy. Inspiración. Bueno, feliz día para todos. Aquí estábamos comentando, no sabemos si es algo generalizado, que hay así como un ambiente como de... Ay, como de sueñitis. Como de sueño. Pero no en el mal sentido, sino que es como, está un poquito más como relajado de lo normal, creo yo. Bueno, así me siento yo. No sé. Igual, estamos igual. Pero igualmente, y bueno, y eso es normal, porque obviamente no todos los días uno se despierta igual, ¿no? Claro. Así que mientras uno esté, ¿cómo se dice? Consciente de eso y de todas maneras como activo y de repente, bueno, no tengo la misma energía, bueno, no importa. No importa, así que feliz día, feliz semana para todos. Esperamos que estén súper bien, que el fin de semana haya estado cool también. Chéverón. Y bueno, arrancar hoy, Iván. Don Iván Olivardía, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, fíjate que hoy teníamos... ¿Cómo así? Sí, es que hoy te tengo que decir, hoy teníamos un invitado. Pero no podemos decirlo porque viene el próximo. Viene próximamente esto. Debe ser que la agenda se le llenó. Es un artista, un gran amigo también. No sé si tú lo conoces, Víctor Jaramillo, sí, el abogado claro. de la salsa. Sí, he escuchado, claro. Él era el que venía, pero bueno, tuvo ahí unas complicaciones, así que lo vamos a tener el próximo lunes. Exactamente. Así que bueno, hoy vamos con un tema. Tú sabes que... Ay, es un tema que a mí me parece súper interesante porque sobre todo afecta en todos los es que rubros. es lo primordial. Ajá. Pero hay como carreras o rubros en los que creo yo, y aquí lo vamos a revisar con Guillermo, que se forja como más desde el principio. Estamos hablando de lo que es la mentalidad de crecimiento. Tú sabes que últimamente se habla mucho del tema de mentalidad, ¿no? De que uno, como para todos los temas del día a día, de cómo uno enfrenta el tema de crecimiento personal, es como últimamente más... Se habla mucho más de... Exacto. Claro, porque había antes como muchas limitaciones con respecto a esto, ¿no? Entonces la mentalidad de crecimiento personal o profesional, humano, etcétera, etcétera, fue como, ¿cómo se dice? Instaurado, por decirlo de alguna manera, aunque ya venía como hablándose de eso, por una psicóloga de Stanford que se llamaba Carol Dweck. Se llama. Ella vino haciendo como muchos estudios con jóvenes, sobre todo, ¿no? De cómo pensaban, cómo eso era su estructura de pensamiento con respecto a los estudios, con respecto a futuro trabajo, es decir, con el día a día, ¿no? Porque la realidad es que uno enfrenta el día de acuerdo a como uno piensa. Pero yo me refería a que, por ejemplo, la carrera de periodismo, de comunicación, etcétera, yo siento que ella te forma como constantemente en no poder quedarte con algo fijo, sino que siempre tienes que estar buscando. Siempre tienes que estar indagando. Entonces, todos los días sale una noticia nueva. Y estás como más consciente de que el mundo cambia todo el tiempo, ¿no? Porque el tema de la mentalidad de crecimiento surge por la mentalidad contraria, que es la mentalidad fija. La estática. O la estática, que es la que las personas estaban acostumbradas a pensar o a decir, las cosas son así. Claro. Y me gusta que sean así. Ajá, y siempre, exacto, me siento cómodo en este lugar y yo soy así,
y no se puede cambiar. Entonces, a mí me parece un tema súper interesante para conversar, porque a pesar de que esto se habla desde hace muchísimo tiempo, es algo que no es tan banal o tan superficial, porque lo podemos hablar, pero no es algo que se cambia de la noche a la mañana. No es como que es algo de lo que quizás hasta yo estoy consciente, que mi mentalidad es fija o mi mentalidad es de crecimiento. Entonces, uno puede ver como diferentes signos o características de pensar cuándo es una mentalidad de crecimiento y cuándo es una mentalidad fija. Y en realidad puede cambiar mi vida. Total. ¿No? Una mentalidad fija al final te lleva a hacer la vida monótona, ¿no? Te quedas ahí en lo monótono y después dices, ¿por qué no crecí? Y no lo triste es que correcto. El tiempo te pasa factura. Cuando te quedaste estancado en algo y dijiste, sí podría haber hecho esto, sí pudiera haber hecho esto, pero la realidad es que cuando tienes una mentalidad de avance, que como tú dices, ¿no? A veces está en el subconsciente bien grabado, en ese, o inconsciente como le dicen, está tan grabado que te es difícil hacer ese cambio, ¿no? Entonces, y mucho no ayuda a la gente a tu alrededor, porque te dicen, no, mientras tengas tu trabajito, estés en eso, no hay ningún problema, manténlo, cuídalo, sí. Haz lo que te dicen. Yo soy de las personas que cuando me toca hacer algo tan monótono todos los días, me voy como aburriendo de lo que hago. Exacto. Mira que algunas de las características, por ejemplo, de la mentalidad fija, porque la idea de hablar esto es como uno como concientizar y decir, cónchale, de repente puedo hacer algún cambio, alguna mejora porque además tener una mentalidad de crecimiento me ayuda a vivir una vida más interesante, más divertida, más creativa. O sea, creativa, porque ponle, yo hablaba con un amigo y él me decía, Iván, yo tengo mi trabajo, yo hago esto y esto y esto, pero en la semana siempre hago algo diferente, no sé. Y voy mejorando el sistema que yo tengo y se lo presento a veces a mi jefe y mi jefe le gusta y vamos haciéndolo. No se hace de repente en ese mes ni en ese año, pero ya hay una idea y así vamos haciendo siempre de vez en cuando algo, ¿no? No es que todo cambie todos los días, pero claro, van haciendo cosas poco a poco. Entonces, mira, por ejemplo, una de las características es cuando las personas piensan que simplemente yo tengo un talento, ¿verdad? Con el que nací, que es totalmente válido, pero que no puedo como desarrollar nuevas capacidades. Eso pasa, por ejemplo, ahorita también con el tema de la innovación tecnológica. Hay un montón de cosas que la gente como que se queda y dice, no, yo no puedo, eso es como que demasiado para mí y todo lo demás. Y digo, al final hay que hacer, o sea, va a llegar el momento en que hay que hacerlo. Entonces es más fácil como decir, bueno, está bien, no es a lo que estoy acostumbrado, puede ser que sea un poco complicado, pero voy a intentarlo, porque el mundo se está moviendo de esta manera, ¿no? Es como, ¿no? Claro, y de ahí, de esas herramientas tecnológicas, ¿hacia qué dirección tú le das? Porque no puede ser igual que yo le dé a esa herramienta tecnológica de una manera y tú que te dedicas a publicidad se la das de otra manera. Exacto. O alguien que se dedica, qué sé yo, a la parte de audio, lo haga de una manera y yo lo haga de otra, ¿no? Así que por ahí sí, mira que, por ejemplo, se piensa a veces como que el esfuerzo, por más de que yo me esfuerce, llego hasta un punto, ¿no? Pero yo mismo como a veces puedo ser como mi propio límite, ¿no? Y, por ejemplo, es como cuando tiendo a evitar desafíos, ¿no? Una persona con una mentalidad fija tiende a evitar ciertas cositas que lo muevan mucho o le lleve un desafío. Y eso tiene al final muchas connotaciones como personales y es, por ejemplo, los miedos, ¿no? Claro. Que uno puede tener en cierto momento a enfrentar una situación porque quizás no sabes cómo o no tienes o sientes que no tienes las herramientas. Películas sí, que uno se hace a veces también de que no has ni empezado y ya estás poniendo películas, bueno, ¿no? Mira, te digo, Iván, es totalmente... No has ni empezado y ya estás así que... y cómo contribuye a veces también la gente de que no, lo que pasa es que fulano me dijo y mengano me dijo y esto, que es así, no sé qué, tú y tus películas. Sí, es como cuando alguien te dice, esa película es malísima, no la veas. Sí. Y tú dices, pero ya va, yo tengo mi propio criterio también, ¿no? Y la quiero ir a ver si de verdad es buena o mala. A mí como me ha pasado eso, Guillermo, la gente me ha dicho, esa película es malísima, y yo cuando la veo, ¿cómo me gusta? Entonces yo digo, ¿será que yo soy...? Bueno, nosotros hemos descubierto aquí tenemos a alguien que te dice que no veas las películas y la gente las ve. Claro. Sí. Para ver si es verdad. Yo creo que será eso, porque... Fíjate, gracias por traer ese ejemplo, Iván, porque es verdad. O sea, como yo
es una cosa como sencilla de la vida, sí. Pero en realidad, el que si le dicen no veas esa película y de todas maneras dice quiero ir a verla, o el que dice no, a mí me dijeron que esa película era malísima, te pierdes de crear tu propia experiencia. Claro, al final te lo juro, yo siento que soy cuando mucha gente dice, no, esa película fue malísima. Y yo cuando la veo, pero ¿por qué dicen que es malísima? O sea, a mí me gustó. Sí. Claro, hay unas que son malísimas, no puedo decir que no. Pero cuando yo la vi, bueno, también yo digo que depende mucho de lo que nosotros le decimos el contacto que nosotros tenemos con nuestro medio ambiente, ¿no? O sea, cómo fluyen las cosas. Porque no es lo mismo para mí ver una película en un celular que en un cine. Claro. O sea, el sonido y todo lo demás, ¿no? Y no es lo mismo ver una película en tu casa con una buena pantalla, etcétera, que no tengas tantos problemas en la vida, que tengas que verla como por pedazos, a que la puedas ver en un solo tiro, ¿no? Entonces, hay muchas condiciones que también afectan a esa película cuando la ves. Pero bueno. Total. Y tú sabes que también afecta mucho, por ejemplo, cuando alguien decide invertir, ¿verdad? Y hacer algo como diferente con su vida profesional. Ajá. Afecta muchísimo, porque de repente uno tiene como esa ilusión de decir, no, voy a montar este negocio así, 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 y de repente te encuentras como que tú mismo te sientes estancado porque te llenas de miedos y no como que te abres al montón de posibilidades que puede traer. Por ejemplo, un nuevo negocio con una mentalidad fija es como complicado, ¿no? Es como las personas, es más bien el tipo de personas que le gustan lo que le digan que tienen que hacer, ¿no? Pero mira que ahorita estábamos viendo en Instagram un tema de unos ilustradores y unos animadores que hicieron como recrearon lo que era Francia en el siglo pasado con el movimiento de artistas cuando estaba Renoir y toda esta movida, de que esa movida surgió, ¿no? Como una protesta, ¿no? De cómo se estaban llevando como las cosas en ese momento, y surge este arte maravilloso. Entonces, nosotros necesitamos creernos artistas para creerse un artista de lo que tú haces, sea lo que tú haces. Se necesita tener una mentalidad de crecimiento, porque si no, es como no es memorable, no es algo que necesariamente vaya a impactar a las demás y lo hemos personas. hablado, hasta algún contable es artista. Yo recuerdo en un lugar que yo trabajé, había un contable que buscó solución a muchos problemas que tenía esa empresa. O sea, los anteriores que habían pasado eran como todos lo hacían igual, ¿no? Entonces él vino y pudo hacer ciertas cosas diferentes en base al producto que nosotros teníamos, y logró sacar del fango a una empresa que me reservo el nombre. Estábamos en puntos rojos, yo trabajaba ahí y mucha gente dependía del trabajo. Entonces él pudo hacer muchos cambios y sobre todo metió mucho la parte humana de preguntarle a mucha gente y logró. Entonces yo recuerdo que un día algo así le dijimos, dije, no es el artista contable, o sea, porque claro, era el top show. Cuando entraba todo el mundo le aplaudía de que hey, lo hicimos bien. Pero sí, o sea, al final todo el mundo es un artista. Mira, yo me acuerdo cuando yo trabajé muchos años en una empresa siderúrgica, ¿no? En la parte administrativa y todo lo demás. Y yo ahí me di cuenta de que yo, aunque había estudiado administración de empresas, lo mío no era estar sentada detrás de un escritorio. Porque yo buscaba la manera, desde mi punto administrativo, de irme a meter en la planta para ver cómo funcionaba y cómo, tú sabes, como esa parte visual del horno y todo lo demás. Y yo dije, aquí hay algo, ¿no? Como que tú mismo, cuando tú te das cuenta de que te puedes descubrir a ti mismo, más allá de lo que de repente te enseñaron en tu casa o cómo creciste, es como que explorar, ¿no? Claro. Y yo, cuando yo decidí, hubo un momento en que yo decidí irme de esa empresa que, bueno, me formó en muchas cosas, pero yo decidí, imagínate, irme a montar una fiesta, una casa de fiestas infantiles. O sea, nada que ver. Bastante diferente. Súper diferente. Mira, mi mamá casi se muere. O sea, ella fue como que ¿cómo vas a dejar un 15 y un último? Por algo que no sé qué. Y yo, pero es que si yo siento que primero que es una buena idea, que están dadas las condiciones, que tengo esto, que tengo... ¿No? Entonces es ese miedo muchas veces que nos limita.
Y uno a veces como papá o como amigo, porque a veces también como que la gente... Claro. Una cosa es como advertirte y decirte, oye, tomaste en cuenta todas las cosas, vamos a ver como que si de verdad, para uno obviamente prevenir y evitar fracasos innecesarios, pero otra cosa es como limitar a la gente porque tu mentalidad... Claro. No te da para eso, o porque ¿no? a otro no le funcionó y sin estudiar por qué. Entonces, no, eso no sirve porque mira eso que no le funcionó. Exacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Total, porque al final mira, aquí traíamos unos tips, me gustaría que leyeras un par que van enfocados a eso y ahí podemos desarrollar más esa partecita me gusta, que estás diciendo. Porque mira, por ejemplo, para lograr una mentalidad de crecimiento en vez de una mentalidad fija, que requiere un cambio súper consciente. O sea, porque lo primero es darse cuenta, ¿no? Para decir, bueno, ¿por qué no? Yo puedo de repente abrirme a cambiar a nuevas cosas, ¿no? Sin hacer películas. Sin hacer películas y sin, obviamente, llevarme por el medio, ¿no? Que yo voy a hacer esto como sea y voy y me llevo a 30 personas en el camino. No, tampoco. Y que no importa lo que se requiera, yo lo voy a lograr. No, yo escuché por ahí que fulano de tal lo hizo de esta manera y yo voy a hacerlo igual, porque no, todo el mundo es igual. No, todo el mundo. No vayan a pensar que un negocio le funciona. Mira, tú te das cuenta hasta en los car wash. Hay car wash que hacen lo mismo, el objetivo es limpiar del carro, pero hay car wash que lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra manera. Hay gente, el que queda por tu casa solamente recibe como 4 carros en un momento porque no tiene más lavadores y hay gente que va a ese porque le gusta. Hay gente que le gusta ir a esos que son como que vienen como que hay como 100 lavadores de auto. Al otro le gusta ir donde hay un lugar donde hay serigrafía que también le ponen cosas a la vez. Al otro que le ponen más perfume que el otro. Entonces cada quien va buscando cada persona es diferente. Claro. Y eso se necesita porque cada uno de nosotros es diferente. A mí me gusta el emparedado de una manera, no me gusta con tantas salsas. A ti de repente te gusta con mucha salsa. Entonces cada quien es diferente. Pero mira, eso que tú dices es tan chévere. Yo me acuerdo que una vez una amiga me dijo, mira, algo que crece descontroladamente es como un cáncer, ¿no? Hay como que tener el enfoque hacia dónde yo quiero crecer, claro, y por qué quiero crecer. Y para eso es buenísimo determinarse, encontrar tu propósito de vida. Ese me gusta lo que te dijo esa persona. Porque al final, claro, es como un cáncer porque se está extendiendo de muchas maneras y no tienes control sobre todo de las ramificaciones que se van y pierdes tu objetivo de vida, ¿no? Claro. Y mira, tú sabes que eso también aplica mucho a las empresas, ¿no? Que quieren como crecer. Sí, pero crecer hacia dónde y por qué, ¿no? Yo tengo un caso de esos de crecimiento, porque claro, yo trabajé en empresas donde había venta, ¿no? Mi parte era salud y seguridad, cuidar a la gente, pero fíjate que cada vez que había una reunión después del mes, siempre había la reunión del mes de hay que vender más. Ok, se establecía que $25,000 por vendedor ese mes, y todos llegaron. Uno hizo 26,000, el otro hizo 24 y algo. Bueno, como hemos llegado el otro mes, vamos a superar a 30,000. Claro. Y no sé qué, y cada mes era más, y llegaba el mes que no podían dar más, porque había competencia, es normal. Y yo me dice, voy a un amigo del gerente de venta, le pregunto, pero ¿por qué tú amedrantas tanto a la gente de seguir aumentando si ya te diste cuenta que no se... No, porque ellos pueden y nosotros tenemos que convertirnos en la número 1 y dar más y siempre... Pero ¿para qué? Si al final para convertirnos en número 1 necesitamos mejores tecnología, más gente, más todo. O sea, no solamente... No, porque nosotros podemos ganarle a tal, no sé qué. Y yo... Un día, yo voy en una de estas inspecciones X que me tocó hacer para ir con un vendedor de estos productos para ofrecérselo a otra persona. Yo iba como técnico. Y el señor vendía pollos, tenía una galera de pollos. Claro. Y los vendía a estas empresas grandes que compraban pollos. El señor dice que él empezó con una granjita como de 20 pollitos al mes. Y él los vendía y se los compraba. Después hizo 40, una cuestión así. Alguien llegó y le dijo que él podía mejorar eso para convertirse en una industria que compraba más terreno y hiciera no sé qué. El tipo comenzó y lo hizo. Cuando él llegó, ya vendía mucho más pollos. Pero él me dijo, Iván, este fue el peor error de mi vida. Y yo le pregunto, ¿por qué? Porque es que yo era una empresa familiar. O sea, a mí me gustaba compartir con mis hijos y mis sobrinos que trabajaban conmigo y con 3 personas aquí de la comunidad. Ahora yo tengo que contratar a mucha gente que tiene que estar aquí. Y cada persona es diferente, entonces yo nunca me hicieron gerente. Y entonces, claro, tú sabes también lo que dice, que ahora los gastos son más,
porque te lo pintan así, de que no, ahora vas a vender 100,000 pollos, vas a tener más. No, él dice, no, mentira, porque ahora mis gastos subieron. Entonces, si mis gastos subieron, mi ganancia es menos. Porque la planilla del salario, esto y esto y esto. Cuando él decía que antes, cuidando de eso, no tenía que tener tantas máquinas, tanta tecnología y tenía un ingreso a la larga mucho más, Mira que más tranquilo. Eso es interesante porque al final sí depende de la mentalidad, pero también de una preparación, ¿no? Porque puede ser que su mentalidad estaba como más fija y no estaba preparado para ese crecimiento. O no le gustaba. Sí. O no le gustaba, porque exacto. es que él me dio a entender que a él no le gustaba ser una industria per se, Bien, sino a él le bien. gustaba tener, o sea, artesanalmente dice Claro. que estaba mejor. Es como, ¿qué te puedo decir? Yo, a mí me gusta trabajar como consultor, pero no me metas en una empresa que yo cumplí un horario porque me matas. Claro. Exacto. O Yo sea, tengo varios porque clientes diferentes. Hay gente que sí debe trabajar en empresa y les gusta eso. Eso es buenísimo. Pero yo trabajo como Eso es consultor, yo estoy en buenísimo. muchos lugares a la vez. Si no me muero, ¿no? Porque fíjate que un tema bien importante de la mentalidad de crecimiento es poderse inspirar con el crecimiento de los demás, Claro. a contrario de cuando lo que se siente es como una envidia. No, porque mira, este ha logrado esto lo hemos hablado un montón de veces, pero fíjate que hay una diferencia. O sea, la mentalidad fija hace creer que yo no soy capaz Sí. de crear o de superarme o de lograr ciertas cosas. En cambio que la mentalidad de crecimiento es mía. Claro. Y me alegro tanto por el crecimiento de los demás porque yo sé que yo también Eso. puedo lograr y superar es triste eso, ¿no? porque si una mentalidad fija en una sociedad, no avanzamos. No. O sea, quien no puede cambiar de opinión en algún determinado momento, se queda en esa parte fija, el país no avanza, el mundo no avanza. Una pregunta, ¿esa mentalidad es adquirible o viene dentro del paquete de fábrica? El paquete, me gusta eso, el paquete Bueno, de mira, fábrica. sí, definitivamente, esa es el tipo de mentalidad con el que uno nace, porque esa es la realidad, uno nace ya con un patrón y una personalidad que Por nosotros sabemos que es producto, pues... De existencia tras de existencia. tras existencia, ¿no? Que es lo que nosotros creemos, ¿no? Pero primero se nace con un tipo de personalidad que después hace que tú empieces a pensar de esa manera. Y se va alimentando con tu propio entorno, El entorno, exacto. ¿no? Entonces hay personas que simplemente deciden romper con ese entorno familiar o del ambiente donde viven y donde crecen porque nacen con eso. O sea, hay personas que nacen con... Lo estábamos hablando ahorita, los ejemplos, por ejemplo, ejemplos de superación como estábamos hablando de Cristiano Ronaldo, ¿no? De Michael Jordan, de esta gente que termina el entrenamiento y ellos de todas maneras... Siguen entrenando. O sea, es algo que tú dices de que, wow, es que te escuché cuando estábamos hablando de deporte, de lo que le pasó a la sí, selección. veníamos escuchando. Y en serio, yo no soy especialista, pero concuerdo contigo en muchas cosas de que al final en la práctica te lleva Claro. a algo diferente. Y yo siento que, y lo digo como panameño porque somos esto, es que esa milla de más, sí, llegamos temprano al lugar a practicar cuando nos lo dicen y todo lo demás, pero esa milla extra. A ver, es sencillo. Usando el ejemplo de los jugadores de fútbol. El jugador de fútbol panameño está teniendo la buena experiencia de irse a clubes Sí. rankeados. Pero ¿qué pasa? Los jugadores panameños no estamos homologados. Hay algunos que están en unos clubes más bajos, Sí. otros mucho mejores. En cambio, un jugador de Estados Unidos, de Canadá, normalmente sus compañeros juegan en buenos clubes o clubes parejos. De ahí para arriba. Entonces, Sí. hay un nivel parejo en Sí. una selección y en el otro hay diferentes niveles. Entonces, el que se está acostumbrando a que pone la bola y el otro ya está ahí, Sí. y si no está. Sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El nuestro no está. No Porque está. en el fútbol donde él juega, de repente es un poco más lento. Acá ellos casi todos juegan fútbol rápido. Es rápido. Con cierto nivel. Ahora que tú ves a los jugadores de Panamá con algo de físico. Sí. Sí, ahora que se ve. Sí, Ahora, como tenía eran mucho antes, ¿no? biotipo antes, pero no los veías con físico. Ahora sí lo tienen. Entonces vamos progresando, ¿no? Exactamente. Pero esa es la diferencia, porque la gente dice, no, pero si ya todos juegan afuera. No, pero eso no significa que todos estén en el mismo nivel. Total. No. Hay tantas cosas Por eso que... tienen la necesidad de verse más para compartir esas cosas que cada uno tiene. Sí. O sea que se puede crecer, pero no siempre se puede crecer lo mismo. O sea, aquí, por ejemplo, yo tengo a Diego, pero Diego tiene unas capacidades que no tiene cualquiera. Claro.
Y tú lo notas en cómo ha crecido digitalmente la emisora. Y va Sí, experimentando, va inventando. Pero como yo le traiga a Diego a alguien que esté muy por debajo de lo que él hace, lo pongo en un problema. Claro, él Sí, tiene que porque- jalar a la otra persona. Exacto. La velocidad al final va a ser siempre la del más lento, ¿no? Así. Pero Por eso fíjate que es que lo hablábamos en el carro de cómo realmente tú te crees ese artista para dar esa milla extra en lo tuyo, porque lo que estábamos hablando, Entonces, o sea, cuando tú ves a un Cristiano Ronaldo que termina de esto y se va a una cancha a seguir pateando, el entrenador ya vete y el Ahora tipo que tú sigue. decías lo del vendedor, la pregunta es, ¿todos los vendedores eran tan buenos como para llegar allá? ¿O era que tenías dos buenos y... Ah, Exacto. Y también, para mí, fundamental es si realmente eso que tú estás haciendo está conectado a tu propósito, a tu pasión, a Eso eso, es. a eso que a ti te motiva, más allá del Como si simple fuera hecho un económico. trabajo, exacto, como, un ajá. trabajo, que es diferente. Es que más a mí me mueve como tú sabes, esa fibra interna de decir, es que esto me gusta tanto. Porque Diego, por ejemplo, es un ejemplo de eso. O sea, él está en su Sí, ámbito. O sea, él está creciendo en lo que a él le va gusta. investigando y va creciendo y va aplicando nuevas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué yo crecer en algo que a mí no me gusta ni me emociona? ¿No? Es como, ojo. o fue lo que te tocó, porque también dicen por ahí. Como que no, esto es lo que me tocó, fue el trabajo que me consiguieron. Y pasa mucho con lo de los empleados del gobierno. ¿No? Que son como que ojo, aquí y en cualquier país en el que simplemente se pone a alguien. Entonces tú ves la desmotivación de esa persona por atender bien. Es que por yo le contaba a Guillermo, yo trabajé muchos años en el gobierno, 13 años, y después fui a la privada. Fue un cambio total, ¿no? Pero en Panamá, yo le estaba contando por lo menos lo que yo conozco de aquí, es que, claro, cambia el gobierno y todos los panameños, no sé ahora, espero que haya cambiado la mentalidad, pero en ese tiempo era, hey, ganó tal partido o ganó fulano y tal. Ahora sí voy a estar hecho. Son 5 años recogiendo. Eso es mentalidad Exacto. fija total. Y cuando tú le preguntabas, ¿pero por qué tú quieres trabajar en el gobierno? No, porque ahí se trabaja suave. Es de lunes a viernes y a veces no te pueden hacer nada y tú puedes hacer tus mandaditos. O sea, es como ¿qué? O sea, Es una entonces, al final cuando tú monótono entras a los total. lugares donde se trabaja, tú ves a 3 que estamos trabajando y con lo que tú dices, 20 más que están ahí que no están trabajando. Pero bueno, tienen el trabajo. Y la verdad es que alguien con mentalidad fija nunca va a poder inspirar a otra persona. Porque siempre se está fijando, por ejemplo, su rol, su medición es el que menos. Se compara Sí. con el que, no, pero mira, él tampoco lo logró. No, mira, él tampoco. Entonces no miras hacia arriba, sino Claro. que siempre miras hacia abajo. Entonces, No es fácil porque mira, que él también le costó. claro. Esa es la excusa, ¿no? Ah, exacto. Exactamente. Entonces, cónchale, nosotros lo que le decimos a las personas es que la vida sí es complicada, pero es hermosa, ¿no? Descubrir, de verdad, atreverse a descubrir, a descubrir lo hay que la vida... hay que atreverse, ¿no? Y Sí. importante, si no puedes solo, también puedes utilizar a personas, porque Natalie toca esa parte de las conexiones. Hay veces que uno necesita a alguien que a uno lo jale, ¿no? Sí. Y eso es importante porque te sientes como en esa esperanza, con ese apoyo. Si no puedes solo, únete a alguien que te lleve, ¿no? Claro, claro, sin convertirte, porque al final también hay personas como que uno trata de apoyarlas, pero no quieren, entonces No, ese es el ancla, ese es el Ajá. ancla. Pero ese sí hay que es soltarlo. totalmente. Déjalo. Si yo quiero como que atreverme a romper esos límites y todo lo demás, tengo que juntarme con gente que está en ese camino, porque si no, o sea, no. Y si yo cambio, mi entorno cambia. Claro. Eso es real. Entonces, imagínate Y que- hacer un cambio requiere, ¿qué? Valentía para romper esos obstáculos. Cada vez que ves una visión de algo, yo por lo menos lo estoy haciendo en la rama mía, porque he visto que hay déficit de cosas, no porque los compañeros lo estén haciendo mal, sino que lastimosamente la teoría, Enfoques. el enfoque no está muy bien. Y yo estoy haciendo otra cosa en lo que yo hago, porque creo en la humanidad, ¿no? Y creo que ahí es donde hay que trabajar para poder cambiar lo demás. Totalmente. Así que bueno, vamos a hacer ese cambio de mentalidad que va de la mano, obviamente, de también la espiritualidad, ¿no? O sea, porque la mente es muy difícil cambiarla sola. Exactamente. Pero sí se puede. Sí se puede. Así que vamos a ¿cómo se dice? A atrevernos a romper ese límite y bueno, hacer una vida más emocionante. Iván, oiga, ¿dónde lo puede localizar? Nos pueden localizar en las redes sociales, @nats.greve, son mis redes sociales.
y Olivardía 507 arroba y Olivardía 507. Le cambió como 3 veces. Sí, tiene que repetirlo porque sí, ahí lo entendí. Pero ese es. Y Olivardía 507. Ahora sí. Iván, Natalie, muchísimas gracias por estar con nosotros. Guillermo. Nada, nos vemos el otro lunes, ¿les parece? Yes, Claro claro que que sí. Aquí vamos a estar. Recuerden que está de nuevo, si lo quieren ver, escuchar, en Radio Ancon en YouTube. Así que vamos a la pausa, don Diego. Regresamos. Esta es La Mañana Ancon por Radio Ancon.